Bienvenidos a esta mesa redonda que lleva por título En interrogación, nuevas formas de esclavitud. Esta mesa redonda la hemos enmarcado dentro de lo que va a ser una conferencia internacional contra todas las formas de esclavitud. Es una conferencia que, como veis en el cartel, tendrá lugar el 28 y el 29 de abril, que se celebrará en el Centro Gallego, en la calle Carretas, aquí en Madrid, en calle Carretas, número 14, en la tercera planta. Ahí va a tener lugar esta conferencia internacional para debatir, para discutir, para aportar conocimientos sobre esto que llamamos nuevas formas de esclavitud. Voy a hacer una pequeña introducción a esta mesa redonda y luego voy a actuar como moderadora de nuestros ponentes o intervinientes en esta mesa, que van a hacer intervenciones breves de 10 minutos con la idea de que podamos abrir un debate, un diálogo entre todos nosotros, que vosotros podáis preguntar a los que están aquí conmigo en la mesa todas las dudas y armemos una mesa redonda más interactiva, no solo con las exposiciones que podemos hacer desde la mesa. Por parte del Frente Antiimperialista, tengo aquí a mi derecha a Joaquín García Arranz. Él es ingeniero, es un militante desde hace muchos años con el tema de las víctimas de las guerras, las consecuencias de las guerras, un militante antiimperialista. Y él, bueno, pues nos va a hablar de ese vínculo que existe entre la guerra, el imperialismo y estas nuevas formas, esto que llamamos nuevas formas de esclavitud. Gracias, Joaquín. Está también a mi izquierda Teket Konde. Teket Konde es politólogo, él es de Guinea-Conakry y él va a hacer una reflexión también sobre el imperialismo y esas nuevas formas de esclavitud, pero sobre todo en el contexto de África, del mundo de donde él viene. Gracias, Teket, por estar aquí. También está con nosotros Abui Mfubea, que es periodista y es director de African TV. Kuru Africa TV, y él va a hablarnos de esa implicación de lo que significa la esclavitud o ha significado la esclavitud y la responsabilidad del mundo hispano en la esclavitud, en las nuevas formas de esclavitud. Gracias, Abui. Y vamos a terminar con una intervención de Fermín Rodríguez, que es profesor de filosofía y él forma parte de ese Comité de Madrid, de esa Conferencia Internacional contra todas las formas de esclavitud, y nos va a hacer propuestas de cómo podéis participar, si es que queréis participar en esta conferencia internacional. Y bueno, sin más, hechas las presentaciones, vamos a ver si podemos enmarcar, ¿no?, qué es, por qué hemos organizado esta mesa redonda. Bueno, lo primero, vamos a ver. Lo primero que quería plantearos es que empezamos a hablar de nuevas formas de esclavitud cuando han aparecido esas imágenes que aparecieron en febrero de subasta de esclavos que se producen en Libia. Es una información, un corto que salió en todos los medios de comunicación, que fue elaborado por la CNN y de repente provoca una gran indignación a nivel mundial porque esas imágenes de la venta de seres humanos, de la venta y de la compra de seres humanos, nos recuerda de repente a imágenes que
tenemos de documentales, de películas que pertenecen a otras épocas. Es como si la esclavitud, que realmente dentro de la legislación internacional aparece como algo prohibido, es decir, la trata de seres humanos, la venta de seres humanos como mercancías aparece prohibido en todas las legislaciones a nivel internacional, y sin embargo nos encontramos con esas imágenes, con esas escenas en donde no solo se están dando estas prácticas, sino que son prácticas que nos recuerdan, estas prácticas ilegales, a esa esclavitud precapitalista o premoderna, como queramos llamarla. Por $400 se podía comprar, nos dijeron la CNN, se podía comprar un esclavo y alimentar todas esas redes de contratistas que se desarrollan. De repente afloró algo que supuestamente es ilegal, estuvo en todas las portadas de los periódicos. Estas imágenes de estos seres humanos tratados como mercancía, comprados como una propiedad, nos recordaban mucho a estas otras imágenes, por lo menos en el contexto del Estado español, donde vosotros sois muy jóvenes, pero algunos de los que estamos aquí, Fermín o Joaquín, sí que recuerdan esa película, ese serial que apareció en nuestra televisión hace años, que se llamaba Raíces. Raíces contaba la historia de un ser humano que es comprado, de un negro que es comprado en África, que es llevado a Estados Unidos, y todos los azares y todas las aventuras de esa persona. Esa serie que nosotros de niños vimos nos horrorizó y nos puso un poco sobre la mesa que eso era un problema que tiene que ver con la formación de Estados Unidos, algo ajeno a lo que ocurría en Europa. Europa, la cuna de la civilización, hacía muchos años que ese tipo de comercio con seres humanos había sido erradicado, entonces era algo del pasado. Cuando aparece en este documental de la CNN, entonces empezamos a sentir que eso se sigue dando, y la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué nos escandalizamos? ¿Por qué en Europa de repente nos escandalizamos? Si es por la forma que adopta estas relaciones o esta compra, si es por los efectos que puede causar, ¿no?, esta compra de seres humanos. Otra pregunta que está asociada: ¿cuáles son las causas de que se produzca este comercio? En ninguno de los medios de comunicación se planteó que ese comercio estaba teniendo lugar en Libia, un país que hace unos años, con la connivencia de Europa y con un mandato de la OTAN, pero sin mandato de Naciones Unidas, fue bombardeado, fue desestructurado, y el resultado de esa guerra tiene que ver con este proceso, con esta situación de venta y de comercio de seres humanos. Así que en todas estas imágenes que aparecieron está fuera un tema fundamental: las causas de este comercio. Y hay otro tema que está también fuera, y es la relación que existe entre esta compra de estas mercancías de seres humanos y las formas de explotación que podemos tener en Europa, como si no tuviera nada que ver este comercio con algo que nosotros no podemos identificar como esclavitud, porque no aparece con ese aspecto. Primero, porque racialmente no aparecen seres negros como mercancía, pero, sin embargo, en Europa, en nuestro país en concreto, tenemos unas relaciones de explotación, de compra no solo de la fuerza de trabajo, que sería la forma moderna de explotación, digamos la forma contemporánea de explotación, sino una compra del ser humano en su totalidad, en su biología y en su psicología, compra en la totalidad. Esas formas extremas de explotación, que podríamos decir, parece que están erradicadas de Europa y que es algo que solo se da en los países africanos o de forma ilegal. Y se nos camufla
¿Cuáles son esas otras formas que sí que podemos identificar, pero no las relacionamos? Como puede ser el trabajo de las compañeras que trabajan de forma interna dentro de los hogares, dentro de las casas, por ejemplo, donde apenas tienen algún día libre, donde los salarios son mucho más bajos, donde muchas veces no tienen contratos de trabajo y donde no solo se compra su fuerza de trabajo, sino se compra toda su vida. Compañeras que vienen de América Latina que por sus condiciones se ven obligadas a trabajar en unas condiciones extremas de explotación. Sin embargo, no reconocemos que esas son nuevas formas de esclavitud, ¿no? O personas que vienen a hacer determinados trabajos y por la necesidad se van abocados, por ejemplo, al tema de la prostitución o al comercio, o entran dentro de las redes de las tratas de personas, ¿no? Bueno, todos estos elementos aparecen camuflados en Europa como si no estuviéramos hablando de la esclavitud. Así que yo señalaría dos elementos importantes para hablar de las nuevas formas de esclavitud. Por un lado, el no reconocer, no ser capaces de visualizar, de visibilizar que existen formas de esclavitud que podríamos relacionar con explotación extrema del trabajo, con situaciones extremas de explotación, que además esto está vinculado también con la raza y con el género. Personas negras o latinoamericanas o mujeres, que ahí es donde se ceba y donde se pueden dar de forma más fácilmente estas condiciones extremas de explotación, precisamente porque las condiciones de vida, el punto de partida, es un punto de partida de mayor desigualdad. Y es más fácil explotar a un emigrante o convertir en esclavo a un emigrante ilegal o a una mujer que tiene que soportar las cargas de la familia que a un joven europeo, español, blanco, incluso a una mujer joven, europea y blanca. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro elemento que quiero lanzaros, el tema de la guerra. No solo se invisibilizan las formas actuales aquí en Europa, sino que además las causas, hay un intento deliberado por parte de los medios de comunicación que son cómplices de estas formas de esclavitud, hay un intento deliberado de ocultar y silenciar las causas que provocan estas formas extremas de explotación, entre ellas la guerra. La guerra, no cualquier guerra, la guerra imperialista. El imperialismo es la forma en que el capitalismo se generaliza. Un capitalismo, un modo de producción que necesita recursos, materias primas, pero también mercados. Y que esa generalización, esa globalización del capitalismo, ya algunos autores como Hobson o autores marxistas como Lenin ya hablaban de los monopolios y de la necesidad que tiene el capital europeo, el capital occidental, de apropiarse de materias primas y, en este caso, el ser humano se convierte en un recurso, en una materia prima, y también de mercados a los que vender esas mercancías. Así que el imperialismo, la guerra imperialista, es una consecuencia natural, lógica, de la expansión de la globalización capitalista. Y en esa necesidad de mercados y de recursos aparece el tema de la guerra, la forma de subordinar y doblegar económica, política y socialmente a todos aquellos lugares donde se obtienen esos recursos y van a convertirse en mercados. Así que la guerra es también un elemento natural propio de la expansión de la globalización capitalista y está vinculado con estos nuevos aspectos, esas nuevas formas de apropiación y de desposesión que están teniendo lugar hoy en día. Creo que esos son dos claves importantes a la hora de analizar qué es lo que ocurre si estas formas de explotación son o no son nuevas. Y yo lo dejaría aquí, no quiero nada más que hacer este lanzamiento, esta introducción, para darle la palabra a Joaquín. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángeles.
¿Sí? ¿Se me escucha? Vale. Decía que muchas gracias, Ángeles, muchas gracias a todos y a todas por asistir y también gracias a la gente que organiza la conferencia contra todas las formas de esclavitud, porque en un momento en el que nos movemos en una sociedad posmoderna, una sociedad marcada por la posverdad, el hecho de que se pongan encima de la mesa temas tan duros y tan tajantes como puede ser el tema de la esclavitud, creo que es un elemento que sacude nuestras conciencias y me parece una cosa esencial en los momentos en los que estamos. Quería empezar mi intervención con una frase. Como ha dicho Ángeles, estamos trabajando en un grupo de víctimas y resistencias en el Frente Antiimperialista Internacionalista. Una frase precisamente de una persona que ha sido víctima de trata en nuestro país. Ella es de origen brasileño, ha podido salir ya de ese mundo y dice que el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución, es el mirar para otro lado. Me parece que este es un buen punto para poder arrancar una reflexión en la que quería, casi de soslayo, tocar 5 aspectos. Primero, la necesidad de reconceptualizar la esclavitud. Segundo, que la esclavitud y el imperialismo son lógicas convergentes. Tercero, que desde el punto de vista de la causalidad, aunque convergen, están en planos distintos. Cuarto, que la esclavitud, antes que un problema humanitario, es un problema político. Y quinto, la necesidad del internacionalismo. Voy casi telegráficamente a cada uno de estos puntos. ¿Por qué la necesidad de reconceptualizar la esclavitud? La definición con la que nos movemos de esclavitud se establece en 1926, en la Sociedad de Naciones. Está definida por lo que eran las colonias o la metrópoli de las colonias en aquella época. Esa definición de esclavitud se recoge así: es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos. Derecho de propiedad implica derecho de uso, implica derecho de poder disfrutar de los bienes que produce esa propiedad y también implica el disponer de. Esas son las formas jurídicas. ¿Es suficiente esta forma de definir la esclavitud? Claramente no. En 1956 se tiene que ampliar con una convención suplementaria en la que se añaden formas de servidumbre. La servidumbre por deudas, la servidumbre de gleba, todo el tema de los matrimonios pactados con contrapartidas económicas, la entrega de niños, también como contrapartida económica, pero es llamativo. El concepto de esclavitud no se vuelve a tocar. El concepto de esclavitud queda enclavado en el concepto de propiedad. Y he aquí que en el desarrollo capitalista el concepto de propiedad del esclavo es un concepto que desde el punto de vista de la eficacia de la generación de renta es un concepto obsoleto. Si en el año 1850 un esclavo puesto en Estados Unidos al cambio de hoy costaba entre 30 y 40.000 dólares, 30 o 40.000 dólares, hoy en día se puede conseguir un esclavo en Estados Unidos por entre 3.000 y 8.000, en Ghana por 200 y en Nepal un niño esclavo hasta por 10 dólares. Luego, lo primero es que el proceso de esclavitud, entendido como propiedad, ya no se parece a las referencias que tenemos. Se ha devaluado. Pero lo segundo es que el capitalismo, en su forma de acumulación y de eficacia para esa acumulación, ha desarrollado formas que son más eficaces. ¿Por qué cuidar
atender y pagar por un esclavo que en aquel momento, 1926, cuando se define la esclavitud, supone una carga tan importante, cuando podemos ir al trabajo asalariado? Esa nueva forma de esclavitud, esa evolución del capitalismo que vemos en los primeros desarrollos industriales de las metrópolis de finales del XIX y principios del XX. Pero además necesitamos reconceptualizar la esclavitud, porque si hoy miramos los informes, los índices de esclavitud a nivel mundial, nos encontramos con que los países que son ejemplo de tener un ejercicio correcto con el tema de la esclavitud, entre otros, y por su bajísima prevalencia en su población, están Estados Unidos o está nuestro país, del cual quiero recordar que somos primera potencia europea en turismo sexual, terceros a nivel mundial, por no hablar de las condiciones de vida de la gente que trabaja en los plásticos en el sur de Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a plantear, y estoy pasando al segundo punto, que el fin de la esclavitud no puede conseguirse de una forma aislada del resto de la solución de los restos de los problemas que nos acucian hoy en día. Y me parece fundamental que el abrir este prisma nos lleve a plantearnos la dinámica imperialista. ¿Se pueden relacionar imperialismo y esclavitud? Yo creo que es evidente. Si mirábamos cómo funcionan las maquilas, las empresas extractivistas, término que utilizan en América Latina, aunque todavía nuestro diccionario no lo reconoce, los monocultivos, si miramos el tema de los niños soldado, sería fácil, rápido, establecer una relación entre imperialismo y esclavitud. Pero engarzando con la presentación que ha hecho Ángeles, y porque luego me quiero apoyar en ello para conceptualizar el paralelo entre lo que sería imperialismo y esclavitud, voy a centrarme en Libia con dos ejemplos, un testimonio y unas declaraciones. Testimonio de Mubarak Abdallah, joven de 22 años que abandonó Darfur. Darfur sabéis que es una zona machacada por conflictos bélicos durante ya décadas en Sudán. Su sueño era llegar a la Unión Europea. Saliendo de Darfur, atravesó todo el norte de Chad para llegar a Libia. Su camino era atravesar Libia para llegar a Europa vía Italia. Pero milicianos armados, nada más que llegaron a Libia, le secuestraron a él y a todos los que iban en su coche. Su nuevo destino, una mina de oro en el sur de Libia, como esclavo. En esa mina, el ritmo de vida era 5 de la madrugada arriba, a golpe de látigo, prácticamente sin agua y sin comida, trabajo hasta que se ponía el sol. 200 personas esclavas, entre nigerianos, chadianos. Teníamos en aquel momento, estoy hablando del 2017, un principio de un fenómeno llamativo que es el cambio de los sentidos migratorios. Resulta que de entonces para acá las fuentes oficiales dicen que el flujo migratorio que va atravesando Libia hacia Europa es menor que el flujo que se produce de regreso hacia África. ¿Por qué? Pues por esto mismo, por las milicias que condenan a la gente, entre otras cosas, a la esclavitud. También, ¿por qué? Por el papel que juegan las potencias hegemónicas europeas, con sus políticas de Frontex y compañía, sus políticas de fronteras. Nuestro amigo Mubarak acabó en Níger, en Agadez. Hasta ahí llega el relato, y su destino era intentar regresar a su tierra. Eso
un testimonio de los muchos que hay hoy en día. Pero ahora me retrotraigo a prácticamente 15 años antes. Me voy a Estados Unidos, me voy al Pentágono. Declaraciones de Wesley Clark, general retirado del Ejército de los Estados Unidos, excomandante supremo de la OTAN durante la Guerra de Kosovo, donde dirigió el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia, y quien además en el año 2003 se presentó como candidato dentro del Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Disculpáis que lea literalmente, pero quiero ser fiel a las declaraciones que hace en una entrevista el señor Wesley Clark. Situaros cerca del 11 de septiembre, él dice 10 días después del 11 de septiembre de 2001, fecha que marca la caída de las Torres Gemelas, relata él y dice: fui al Pentágono, vi al secretario Rumsfeld y al subsecretario Wolfowitz. Al acabar bajé las escaleras para ver a un montón de gente que solía trabajar para mí y entonces uno de los generales me llamó y me dijo: señor, venga aquí, tengo que hablar con usted un momento. Y le dije: lo siento, estoy muy ocupado. Y me dijo: no. Me dijo: hemos tomado la decisión de entrar en guerra contra Irak. Esto sucedió el 20 de septiembre. Así que Wesley Clark le preguntó: ¿vamos a entrar en guerra con Irak? ¿Por qué? Él dijo, general de los Estados Unidos el que responde: no lo sé, supongo que no tenemos otra cosa que hacer. Después de esto, relata Wesley Clark, fui a verlos semanas después. Por aquel entonces ya estábamos bombardeando Afganistán. Y le pregunté: ¿aún vamos a entrar en guerra con Irak? Me dijo: no, aún es peor que eso. Se fue a su escritorio, cogió un papel y dijo: he cogido esto de arriba. Se refería a la oficina del secretario de Defensa y me dijo: esto es una memoria que describe cómo vamos a invadir 7 países en 5 años. Empezando por Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y, para terminar, Irán. 7 países en 5 años. Yo le pregunté: ¿esto es un memo clasificado? Me dijo: sí, señor. Él dijo: una cosa aprendimos que podemos usar nuestro ejército en la región de Medio Oriente y los soviéticos no nos pararán. Él dijo: y tenemos cerca de 5 o 10 años para limpiar estos regímenes clientelares, Siria, Irán, Irak, antes de que el gran superpoder venga a desarmarnos. Fin de la cita. Seguramente el bueno de Mubarak, Obama, desconocía la existencia de los mails del Pentágono del 2001, pero su destino estaba unido a lo que había acontecido 12 años antes. Perdón, 16 años antes. Tanto la esclavitud como el imperialismo, en estos 2 ejemplos que he puesto, ponen de manifiesto que son elementos marcados por una profunda deshumanización y por un desmantelamiento de las estructuras sociales. Voy a establecer 5 paralelismos. Primero, tanto en esclavitud como en el imperialismo se tiene que dominar. Esto significa hay que imponer su voluntad al otro. Segundo, se busca la apropiación, tanto en el imperialismo como en la esclavitud. Despojar al otro de sus recursos propios, negándole sus capacidades de desarrollo. En la búsqueda a ultranza de beneficios, cuesten lo que cuesten. Y cuando hablamos de despojo, no solamente hablamos de despojo de bienes materiales. Estoy hablando también de despojo de las familias, de las tierras, de los derechos sociales, de los derechos políticos, de los amigos, de la lengua, de los dioses y hasta de la propia biología, si hablamos del tráfico de órganos. Tercer elemento
que nos permite establecer un paralelismo. Para perdurar, tanto el imperialismo como la esclavitud recurren a subsumir. Esto es, incorporar a su propia dinámica, logrando la obediencia de sus víctimas, ya sean personas o países que llegan a pensar que no hay otra alternativa. Cuarto punto. En ese perdurar necesitan el control, controlar. ¿Controlar cómo? Mediante la represión física, legal e ideológica. ¿Para qué? Para que no se altere el estatus impuesto. Y por último, tanto en el imperialismo como en la esclavitud, ambos fenómenos se mueven en un contexto marcado por la arbitrariedad. Con esto se cierra lo que podría ser una relación de sumisión basada en la violencia. Pero quería pasar a un tercer punto, creo que me queda ya poquito, rápido, en el que, aunque todos estos paralelismos se dan, hay que distinguir desde el punto de vista de la causalidad, y estamos en una escuela, una facultad de ciencias políticas, y la causalidad es fundamental, que el plano en el que se mueve el imperialismo y en el que se mueve la esclavitud son distintos. El plano del imperialismo se mueven las causas, la esclavitud se mueven las consecuencias. Tres elementos básicos. Hay quien dice que la principal causa de la esclavitud es la pobreza. Yo creo que tenemos que modificar el lenguaje. No es tanto la pobreza como el fenómeno y la dinámica de empobrecimiento. Son dos cosas distintas. Una nos deja en las víctimas, la otra nos plantea las causas. Segundo, se responsabiliza a las mafias de trata y de explotación de seres humanos. Esas mafias que a veces, pues ya sabéis, que hacen ofertas de niños gratis para llenar los dinguis, las embarcaciones, cuando hay temporal en el mar y no se atreven a subir, ¿vale? Pues hacen ofertas para que suban niños gratis. Bueno, pues a pesar de todo esto, hay que decir que las mafias no son los únicos responsables de la situación. No se puede entender el fenómeno de las mafias en ámbitos de las migraciones forzosas sin las políticas de extranjería de nuestros países y sin la compra de voluntades de países terceros, entre los cuales nuestros vecinos de Marruecos o países como Turquía tienen mucho que decir. Por último, a veces en los análisis causales se agota el fenómeno de la causalidad en el tema de las corrupciones locales. Esto se le oye mucho a gente que está en ONGs, por el tercer mundo, etc. Yo solamente llamaría la atención que es necesario tener muy presente que la dinámica imperialista genera detrás un modelo de desarrollo. No podemos renunciar de ninguna manera a identificar el imperialismo con un modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo condiciona no solamente las vidas materiales de los países que están sufriendo de forma más dura la esclavitud, sino que también marcan sus capacidades políticas. Finalmente, y por acabar, entre gentes que están trabajando en las formas más duras de esclavitud, se dice, o algunas gentes que tienen un trabajo más o menos serio a nivel local, que hay que liberar a esclavos luchando contra la esclavitud. Y esto pasa por reforzar las comunidades, porque si a alguien se le libera, y en esto
podíamos luego hablar de lo que hizo Estados Unidos cuando en 1863, me parece que fue cuando dio la ley por la que se abolía la esclavitud, y cuál ha sido el proceso de integración de toda aquella sociedad en la sociedad americana, que es como para analizarlo. Bueno, pues esta gente, os decía que trabajaba en el terreno, y dicen que liberar a una persona de la esclavitud, si no se le integra en una comunidad, si no se le da formación y capacitación, vuelve a recaer en la esclavitud. Por tanto, es necesario romper el círculo vicioso de esclavo-liberación-esclavo. Abren el ámbito de las comunidades, de reforzar las comunidades locales para que puedan no solamente integrarlos, sino hacer frente también a las mafias. Esto ha supuesto la vida de muchos activistas, la sigue suponiendo. Pero si ampliamos el punto de vista del imperialismo y ampliamos el punto de vista de la causalidad, hay que decir que no es suficiente con fortalecer las comunidades. Ni siquiera es suficiente con fortalecer los estados. Tampoco. Necesitamos generar una dinámica internacionalista de lucha contra el imperialismo. Esa dinámica, cuando estemos trabajando contra ella, contra esto que en el FAI hemos llamado guerra mundo, es una dinámica estructural que nos va a permitir poder sostener una dinámica de estados fuera de la corrupción, una dinámica de comunidades que realmente no estén amenazadas por las mafias. Por último, si vivimos en una sociedad que, como nos han dicho al principio, se asusta de estas imágenes, reniega de ellas, mira hacia otro lado, si consentimos las leyes de extranjería que tenemos, si permitimos los recortes de los derechos sociales y laborales, si mantenemos las políticas de inversión de nuestras multinacionales expoliando países, si las intervenciones que castigan a los pueblos no suponen la necesidad de ninguna respuesta por nuestra parte, si no enfrentamos el imperialismo como sistema de esclavitud, si no nos apoyamos en el internacionalismo, la pregunta para quienes vivimos en los países que se autodenominan países libres es ¿qué clase de libertad tenemos? Bueno, pues lo dejo ahí porque creo que me he pasado un poquito. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Joaquín. Bueno, os voy a pedir que seáis un poquito breves para que tengamos espacio para un poco de debate, ¿vale? Teket, cuando quieras. Buenas tardes, soy Teket Conde. Ya no hace falta presentarme porque Ángeles ya lo ha hecho. Bueno, voy a hablar un poco sobre el imperialismo y las guerras, un enfoque recolonizador en África, aunque tengo mis críticas sobre la conceptualización recolonizador o nuevas formas de esclavitud. Sí, porque para mí no hay nuevas formas y nunca puede haber nuevas formas. Lo que estamos viviendo es un seguimiento en las transiciones de los modos de producciones que ha habido marcando la evolución. Lo voy a definir brevemente como el concepto recolonizador o nuevas formas de esclavitud es un poco erróneo, ya que estamos viviendo en una especie de metabolismo que se manifiesta en las etapas transitorias en el modo de producción del capitalismo, en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que los fenómenos del imperialismo, los fenómenos de dominaciones, los fenómenos de esclavización de los pueblos no son los mismos, tanto en Europa, en Oriente Medio o en África. En un enfoque histórico, voy a empezar con Europa en los siglos XVIII.
hay muchos escritos que lo relatan. Jean Valjean, por ejemplo, Los Miserables, donde se explica claramente la dominación de las clases burguesas sobre los trabajadores, donde el trabajador ni siquiera podría tener dinero para comprar un pan. Y estas realidades se manifestaron de otras formas en África, porque en África con la revolución industrial se necesitaba manos de obras baratas y materias primarias para poder tanto hacer funcionar las industrias europeas, pero también vender los productos. Y desde ahí, si empezamos desde ahí analizando el concepto de dominación o de recolonización, veremos que son seguimiento del sistema de producción del capitalismo. En África, en el enfoque histórico, la colonización ha tenido efectos. O sea, la realidad de dominación que ha subido los pueblos africanos, los impactos le estamos viviendo hoy. O sea, es el seguimiento de la colonización en sí, la explotación física del hombre por el hombre ha afectado todo unas clases, o sea, todo una raza, digamos, ¿no? No soy racista, pero es así. O sea, cuando tomamos un solo ejemplo es la desestructuración social. Hoy la gente se pregunta por qué en África hay hambruna, por qué en África hay pobreza extrema, por qué en África hay guerras. Por eso justamente, porque si tomamos en cuenta las potencias económicas que tenemos y desde ahí resumimos sobre las pobrezas, veremos que, bueno, al final no es que los africanos no tienen estas capacidades intelectuales de promoverse económicamente y dar unos estándares de vida que necesitan, pero es que viven las consecuencias de algunas prácticas que les afectan desde sus historias, porque en las construcciones de las sociedades tomamos la evolución de estas sociedades, las estructuras sociales que tenemos hoy son puramente de dominación. Los primeros contactos de África, porque esto lo explico para que nos entendamos más o menos un poco, porque en el continente hoy hablamos de religiones. En Centroáfrica, en Bangui, hemos visto que los musulmanes y los cristianos se han matado. La gente le ve como algo que viene de hoy. No. Los primeros contactos del pueblo africano con el exterior son estas consecuencias. Las religiones, los primeros contactos son comerciales con los berberos y los nómadas, y que después instauraron progresivamente la religión musulmana. Y esta religión primero afectó a las clases altas, los príncipes africanos y todos estos. Tomó fuerza porque psicológicamente el pobre trabajador quiere parecer a su jefe, el príncipe, el rey, y hasta los estilos de vestidos se cambiaron. Desde ahí perdimos los primeros lazos culturales y sociales. Después, los exploradores que vienen desde las costas, que afectan también, eran investigar las zonas africanas, coger las prioridades por manos de obras y riquezas naturales, materias primarias, y luego los misionarios que son cristianistas también, que vinieron con otras realidades estructurales de las sociedades. Desde ahí
podemos empezar a entender las guerras que están en África en todo su conjunto. Bien. En la historia, para dar seguimiento a estos efectos estructurales, en las épocas de las independencias en África, vivimos unas realidades también que cuyo consecuencias son las guerras que estamos viviendo hoy. Con las independencias, el poder imperialista se tenía que reconstruir y rever las relaciones que tenía con el continente en sí, porque después de la abolición de la esclavitud ya no era la dominación física del hombre sobre el hombre, más bien unas relaciones de fuerzas estructurales que se tenían que crear unos lazos de convivencia del poder. Ahí, con la guerra de Algeria, cuando se construyeron unas de las primeras multinacionales más potentes de Francia. Si cito, son Elf, por ejemplo, Bolloré, Total. O sea, estas multinacionales defienden unas riquezas que Francia mismo no tiene. Por ejemplo, Elf, electricidad y lubrificante de Francia. Francia no tiene petróleo. Francia no tiene petróleo, pero eran empresas creadas para expoliar estructuralmente las riquezas africanas. Cuando Algeria rechaza estas propuestas de trato con las guerras de Algeria y las independencias de Algeria, Elf se va en Gabón, que también es un país muy rico en petróleo. ¿Qué pasa? Voy a ser un poco breve, no tendré tiempo de hacer todos los detalles, pero cuando estas empresas empiezan a instaurarse en muchos de los países africanos, vienen algunas dificultades socioeconómicas. ¿Qué pasa? Elf está en Gabón. En Nigeria también, que es un país rico en petróleo, se instauran ahí también. Y con algunos países resistan a la dominación y rompen completamente las relaciones en África Occidental, por ejemplo, con Francia particularmente, rompen estas relaciones y se empeora con la caída del bloque soviético, y la unificación de los dos alemanas, Alemania Federal y Alemania Occidental. Y desde ahí nos imponen lo que llaman plan de ajustes estructurales. El plan de ajustes estructurales que era es las revisiones de las condiciones de las relaciones políticas entre África y Europa. Ahí viene el problema, porque desde ahí hicieron todo, o sea, vivimos recortes en todos los sectores prioritarios de desarrollo, en economía. Puede que haya estudiantes de políticas aquí. Economía, salud, sanidad, infraestructuras y todo. Porque las instituciones internacionales con sus condiciones eran que los países aceptaran estos recortes para que puedan ayudarles. Pero ¿cómo pensar ayudar a una persona cuando le cortas las venas? Eso es el problema. Por eso hubo el crecimiento del analfabetismo en todos los países africanos, en casi todos los países, porque impedían que haya más escuelas, impedían que haya más ventajas agrarias en los sectores agrarios, infraestructuras. Al final nos quedamos sin nada y con crecimientos de enfermedades brutales. Vinieron muchas enfermedades. Y sabemos que en la participación política
mayor es la educación, o sea, mayor es la formación, mejor es la participación, porque el individuo como ciudadano en este caso participa de manera positiva, no negativa. Entonces, esto era un efecto, un vector muy catalizador de las guerras en nuestros países, porque los nuevos países que toman sus independencias se quieren estabilizar políticamente y económicamente, pero con las propuestas imperialistas que teníamos, tuvimos unas consecuencias brutales en los procesos políticos en sí de nuestros países. Entonces, ahí empezaron los golpes, porque los primeros efectos en el retraso de estos países eran los golpes de estados. Los golpes de estados empiezan con las multinacionales que vienen a imponer sus derechos de vetos en estos países para poder expoliar las riquezas. Hay muchos ejemplos, entre ellos voy a citar lo de Nigeria, por ejemplo, con las guerras de Biafra. En Biafra hubo los primeros genocidios que vivimos, hemos vivido muchos genocidios, pero en Biafra dejaron hambrientos hasta las muertes a miles y miles de niños, mujeres. Estas realidades están, porque cuando hablamos de guerras, cuando hablamos de violencias, que no nos referimos solo a estas violencias físicas donde nos podemos hacer daños, porque hay violencias peores que hacer daño físicamente, porque cuando se cortan las ventajas de promover de condiciones sociales, se mata progresivamente las sociedades. Bueno, no me queda mucho tiempo. Entonces, después de las independencias, con los primeros efectos, los golpes de estados que vivimos en los países, hoy estamos viviendo en el aspecto de dominación africana unas retomas y afirmaciones de las hegemonías internacionales. ¿Cuáles son? Esto nos lleva un poco en la historia misma de las dominaciones, porque en las zonas mediterráneas estamos viviendo las instauraciones de muchas potencias militares occidentales que están aquí entre Mali y Mali, Libia y todos estos. Por lo tanto, el mismo Gaddafi antes de morir lo decía que me podéis matar, pero mi desaparición provocará una invasión en las zonas, porque no querían que Gaddafi instaurara estas soberanías económicas cuyo tienen miedos para que estos países puedan defenderse dignamente. No estoy defendiendo a Gaddafi en sí como un señor bueno, no, pero la política que estaba llevando a cabo era lo que importaba mejor a estos países a desarrollarse. Y en estas guerras vivimos la presencia de muchos países, de muchas potencias internacionales hoy que están ahí y no sabemos cuándo van a salir, pero están ahí matando progresivamente el devenir, el futuro de todos unos países. No sé si me he hecho entender por el español, pero más o menos eran estas ideas que quería resaltar para que nos entendamos más o menos de las realidades que estamos viviendo en África, porque las guerras no son africanas. Las guerras son unas estrategias geopolíticas del sistema imperialista que se quiere mantener y fortalecer su potencia en las regiones.
Con el Frente Imperialista el otro día estaba comentando las estrategias regionales del imperialismo, que son África, Europa, Asia. En África son guerras, perversiones políticas. En Europa son el contrato, por ejemplo, y se ponen estructuras para impedir mejor formaciones, como mantener una oligarquía bien formada que pueden imponerse con una interdependencia social permanente. Es lo que está pasando ahora en Europa, porque hay una juventud motivada que tiene energía, que necesita formación para poder defender y llevar a cabo unas condiciones de vida dignas, pero el propio sistema impide a que todo el mundo tenga unas condiciones de educación y de formación equitaria. En Oriente Medio vemos las guerras, y estas guerras, o sea, comparativamente en África son lo mismos, porque los petróleos, todas las riquezas que necesitan ahí, como ya cuestan mucho los golpes de Estado, cuestan muchos los convenios diplomáticos los convenios comerciales para poder sacar las riquezas, pues es quemar las tierras, desestructurar, destruir las estabilidades sociales para sacar las riquezas. Estos permiten a que se mantengan las grandes empresas de armas en el mundo, porque si no hay guerra no se puede vender armas y tampoco no se puede crear armas. Entonces hay que crear armas y al mismo tiempo sacar las riquezas para hacer funcionar las empresas y matar a la gente. Entonces, en lo que es el imperialismo, en lo que es la recolonización, las reconquistas de los territorios, yo, desde mi punto de vista, pienso que no son solo unas realidades regionales. Por ejemplo, tomarlo como africanos, somos africanos, entonces todo el mundo está en nuestra contra. No. Desde una perspectiva internacionalista, pienso que nosotros como jóvenes tenemos que tomar en cuenta las realidades y no ver en los enfoques discriminatorios raciales, porque ya vivimos las mismas condiciones, para que podamos romper con estos lazos imperialistas que nos están destruyendo y poder construir de nuestras manos unas vidas sanas, desde lo cual cada uno puede vivir dignamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Teket. Muchas gracias, Teket, por el esfuerzo también del idioma y de poder un poco ordenar, ¿no?, el discurso. Voy a pediros a vosotros que seáis lo más breves posible, porque recordad que hay clases por la tarde, entonces vamos a intentar hacer unas exposiciones más breves si podéis, y por lo menos abrir un turno de palabra si queréis intervenir desde el público, ¿vale? Muy buenas tardes a todos y a todas, y muchísimas gracias, y agradecer primero a Ángeles Rodríguez y a Fermín del Frente Antiimperialista por habernos reunido aquí por este magnífico encuentro, y también animaros a que participéis en la conferencia de los días 28 y 29 de abril, que es el objeto de gran parte de esto, ¿no? Animaros a que seáis protagonistas activos participando en este encuentro. Bueno, yo creo que mis dos compañeros han explicado fantásticamente gran parte de lo que es la dinámica o la génesis de lo que se llama el imperialismo y cómo tiene sus cuestiones de desarrollo en el presente. Yo voy a hablar básicamente de una cuestión que es un término que tenéis que apuntar si tenéis boli y papel, que es el tema de la reparación vinculado al mundo hispano, y que algunas de las cosas que se explican, muchos de ustedes las ven como lejanas porque se habla de Palestina, se habla de Japón, de China, de África. Yo voy a hablar de cosas que tienen que ver con ustedes, que tienen que ver con el mundo hispano, con Cuba, Venezuela, España, Colombia,
Guinea Ecuatorial, etcétera, que son países de habla hispana y cuya realidad les afecta a ustedes directamente y de una forma más cercana, para así poder entender algunas de las cosas que también han dicho mis compañeros y mis colegas que ya han hablado y que tienen una vinculación directa con lo que voy a decir. En primer lugar, como estamos en una facultad de ciencias políticas, estamos en la academia, deberíamos hacer un ejercicio de rigor en cuanto a entender conceptos que ya se han explicado, pero que muchas veces, como se repiten tanto en los foros, imperialismo, colonialismo, al final la adjetivación, por muy hipérbole que sea, a veces lo que hace es tapar realmente lo que hay detrás, ¿no? Y como se han dicho ya, es algo muy, muy grave e importante. Bueno, en primer lugar, el concepto de acumulación primitiva, que es el que da origen a la esclavitud. Si veis en el Capital, no sé en qué si es el tomo 2 o en el tomo 1, se explica perfectamente qué es la acumulación primitiva. Y la acumulación primitiva es traer los negros de África, la invasión y descubrimiento y el genocidio de los indígenas, para convertir los negros a la cosificación del trabajador, del ser humano, convertirlo en un trabajador, en una cosa, y a partir de eso genera una acumulación de bienes tan grande que se crea un mundo global que se llama el mundo capitalista y de una economía que es hegemónicamente global. Por tanto, tenéis que tener en cuenta que la globalización no empezó en Seattle, no empezó en las cumbres antiglobalización, no empezó con Podemos, no empezó en el 15M, empezó en esta época hace 500 años, ¿no? Una época de globalización económica. Lo digo porque muchas veces cuando uno viene a estas facultades o va a la televisión o va a una tertulia, la gente dice, no, es que fue en el 2016 cuando la cumbre de Merkel. No, no, no. Esto lleva, como bien ya han dicho Zecker y el compañero, son muchos siglos de acumulación económica para generar un marco de economía global que estamos hablando. En segundo lugar, los principios liberales, que son igualité, fraternité, ¿la otra cuál es? ¿Cómo? Perfecto. Esos principios liberales, que son los que acabaron con el antiguo régimen en América Latina, es decir, acabaron con el despotismo ilustrado de España en América, lo introdujeron los africanos, que son los ciudadanos de un país que se llama Haití. Es importante que lo sepáis porque los planes de estudio que tenéis os dicen que Rousseau, Voltaire... ¿Cuál es el otro? Rousseau, Voltaire, ¿el otro cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Montesquieu, os hablan de Diderot, hablan de toda esta gente y entonces, claro, esa no es la realidad. Fueron los haitianos, el general Pétain, Toussaint Louverture, Buchmann, los que introdujeron en América Latina los principios del liberalismo que antes han señalado y armaron a Bolívar para que Bolívar aboliera la esclavitud, no solo de los negros, también de los indígenas. Los indios habían abolido mucho antes que los haitianos la esclavitud con Tupac Katari en América Latina. Entonces tenéis que empezar primero por cuestionar la epistemología occidental sobre la historia. Es lo primero que hay que hacer para poder enfrentar lo que estamos enfrentando, porque los datos empíricos históricos que la epistemología occidental da, además en un sitio, una academia, la televisión, los periódicos, os van a hablar siempre de Montesquieu, de Diderot, de todos estos, Rosa Luxemburgo, Lenin, todo lo mismo, pero luego os encontráis que no es así, que es Haití, el país más empobrecido, como bien ha señalado el compañero, no pobre de América, fue el que introdujo esos principios y la libertad en América Latina en una guerra histórica, una revolución histórica contra España, Francia y el Reino Unido. Imaginaros que hoy lo que sería que unos talibanes de Afganistán, sin formación militar, sin haber ido a Harvard ni haber ido a la Complutense, se enfrentan a Estados Unidos, a la Unión Europea y a la OTAN y les derrotan. Pues eso pasó en 1804 en Haití y se inauguró el principio de los principios liberales que llevaron hasta que los estados luego se formaron en Colombia, con Bolívar, después San Martín y Higgins y los demás. Es importante tener esto en cuenta porque eso nos permite de alguna forma tener autoridad para poder enfrentar lo que enfrentamos. Otro aspecto que yo quería señalar es que a partir de ese hecho histórico, que los africanos se rebelan a través de un quilombo. ¿Sabéis lo que es un quilombo? Un palenque.
Cumbia. ¿Habéis escuchado la música cumbia? ¿La conocéis? Vale, pues la música cumbia es la música que se escuchaba en los quilombos, ¿vale? A través de un palenque, de un quilombo, tiene éxito, o sea, unos esclavos se rebelan contra sus amos y logran llegar al estadio superior de organización, que es el Estado. Eso es Haití. Haití y Santo Domingo, que era un mismo país, y luego se creó esto. Entonces, a partir de entonces tenéis que entender por qué Haití es el país más empobrecido, por qué sobre Haití hay tanto problema, sobre demás, ¿no? Otros países que han hecho lo mismo, en este caso Vietnam o Argelia, han vencido al imperio, también son países que están totalmente desestructurados, siempre con muchos problemas. Occidente prefirió desarrollar a Corea del Sur que a Vietnam. Prefirió desarrollar a Santo Domingo que a Haití. Prefirió desarrollar a Marruecos que a Argelia. Eso tiene un factor histórico y, como bien decía Marcus Garvey, no se pueden hacer análisis políticos sin análisis históricos. Cualquier análisis político que hagáis tiene que tener detrás un análisis histórico, porque si no estaremos haciendo meriendas de blancos, ¿no? Como decimos en Uhuru África Televisión, que son esos debates que hay en televisión donde hay muchas personas blancas hablando de algo sin ningún sentido y las imágenes en off dicen otra cosa diferente a lo que ellos están diciendo. Nos dicen que en Valle se murió solo de un infarto y las imágenes que nos muestran los testimonios de la gente dicen lo contrario. Pero los de la merienda de blancos que están en la tertulia imponen su discurso y al final todo el mundo acaba yéndose a su casa diciendo, bueno, no me entera nada, pero da igual. Eso se llama meriendas de blancos en la comunicación, en los marcos comunicativos. Y entonces es importante asumir eso. En el caso de la economía, de la cual se ha hablado y de la que se nutre el imperialismo y que fundamenta muchas de estas cosas, algunos de ustedes han visto por los medios de comunicación que hace poco en la ciudad de Barcelona se cambió la estatua de Antonio López. ¿Alguno lo vio? Levantar la mano si alguno lo vio por la tele o por los medios. Bien, 1 y 2, vale. Perfecto. ¿Con qué tiene que ver eso? El señor Antonio López, marqués de Comillas, fundador de la Universidad de Comillas, fundador del Banco Atlántico, fundador del Servicio de Inteligencia Español, fundador de la empresa naviera Transmediterránea y fundador de muchos otros emporios, fue el mayor traficante de esclavos de la historia de España. Pero no solamente con eso, recibió un título nobiliario y está entre la burguesía más exquisita de España y de Cataluña. Entonces, tras muchos años de lucha, y quiero subrayar aquí la parte, no una parte victimista, no una parte apocalíptica, sino una parte positiva de que hay gente como vosotros que están luchando, como esta conferencia que se ha organizado, o como los que nos han invitado aquí a Valar, que están luchando para que esa virtualidad, esas cosas sean virtuales, no solamente como gente derrotada que está sufriendo, sino como positivo. El movimiento panafricanista durante 20 años, ¿os acordáis del negro de Bañoles con Alfonso Arcelil, que estaba en un museo, un negro disecado? Pues a partir de entonces se empezó a luchar para sacar al negro del Museo de Bañoles en el año 92 y después se luchó para la estatua, porque hay una simbología detrás de la acción del capitalismo, tiene una simbología, el imperialismo, el racismo, tiene una simbología y esos símbolos están en estatuas, en calles, bancos como Caja Madrid. Ahora se llama Bankia, fue fundado por el padre Piquer en Valencia en 1777 con la venta de 22.000 negros. El Banco de Sabadell, el Banco de Santander, aparte de... Perdona un segundito, ¿puedes hablar un poquito más despacio? Sí. El Banco de Sabadell, el Bankia... Es que los blancos no cogemos bien... Es que tenemos 10 minutos y... para poder... Tranquilo. Vale. Vale, el Banco de Sabadell, Bankia, los bancos más importantes que tenéis. Si vais a Madrid, detrás de donde vamos a hacer la conferencia internacional, hay un teatro que se llama el Teatro Albéniz. Pues en el Teatro Albéniz, en la plaza que hay enfrente, estaba el mercado de esclavos de Madrid, hace menos de 120 años. Es importante conocer esos datos porque constantemente la academia, la supremacía o la superestructura os dice que la esclavitud es cosa de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el mundo hispano. Pues bien, el marqués de Comillas hizo su dinero en Cuba. Muchos de los políticos que veis en el Parlamento sentados de uno y otro partido han sido familias que se han enriquecido con la venta de esclavos. En esta misma facultad todavía queda algún profesor, no creo que se haya jubilado o haya muerto, cuya familia también se enriquecieron con la venta de esclavos y han escrito libros sobre ello, ya han hecho memoria. La última película es Gurumbé, de un
un cineasta, un cineasta gaditano, sevillano, que ha hecho una película sobre la esclavitud en España. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en los círculos de izquierda, los círculos revolucionarios, se habla del imperialismo y el anticapitalismo al margen del factor histórico de la esclavitud en España. Entonces, es muy difícil que la gente se vincule a algo que no le interpela. Porque dicen, bueno, eso es una cosa que pasó en Estados Unidos, en las películas siempre aparece en la película de Alabama, de Spike Lee, pero no. Colombia tiene una población del 40% de la población negra. Cuba, el 80%. Brasil, igual. Ecuador, Venezuela. Hay más negros, 200 millones de afrodescendientes en América Latina, que en los Estados Unidos, donde solamente es el 15% oficialmente. En los países de América Latina, la acción de la esclavitud fue mucho más fuerte que en los Estados Unidos. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial. ¿Alguno sabe dónde está Guinea Ecuatorial? 1, 2, 3, 4, 5. Vale, perfecto. Este año Guinea Ecuatorial cumple 50 años de independencia de España. Pues España abolió la esclavitud final en el año 1956 en la provincia española de Guinea Ecuatorial con la abolición del patronato indígena. El patronato indígena era un sistema por el cual los trabajadores, es decir, los indígenas, los negros, trabajaban y la empresa, el amo, le guardaba el dinero hasta que el amo entendía que era mayor de edad para valerse por sí mismo. 1956, 1056, no del siglo pasado, de este siglo. Entonces, esas... Del anterior, perdona, maísma anterior. Entonces es importante tener esas cuestiones que son muy cercanas, ¿no? No son ni de Alabama, ni de Texas, ni de California, son vinculadas muy directa a una provincia española hace 50 años, ¿no? En Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, todo el sistema segregacionista que existe en América Latina fue extrapolado por España. Y también el sistema de organización, el sistema político, cualquier sistema social que existe fue traído a España. Pero, ojo, no fueron los españoles los que mataron a los indios, ni esclavizaron a los negros. Fueron los hijos, los criollos que echaron a los españoles para quedarse ellos en el poder, los que exterminaron a los mapuches, los que incentivaron la esclavitud y el genocidio de los negros. Es importante entender eso porque a veces hacen ejercicios de antiimperialismo o antiespañolismo muy gratuitos que además no tienen mucho sentido porque las familias que siguen gobernando en América Latina son las mismas que iban en el barco con Colón y con los demás. Además tienen los nombres y están perfectamente situadas aquí en España. Para ir abreviando telegráficamente, quiero insistir en que, como sois estudiantes, tenéis que cuestionar los marcos epistémicos que niegan esta historia que estoy contando, porque al momento que ustedes se pongan a discutir con cualquier profesor en clase, con cualquier alumno o cualquier sitio, ellos automáticamente articulan una contrahistoria donde ustedes no tienen capacidad de fundamentar lo que dicen. Por tanto, tienen que estar constantemente reinventando la historia y reinventando cosas. Para eso, durante tiempo, sé contantes que el movimiento panafricanista luchó en España. En el año 2010, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley para el perdón, la memoria y la reparación de los negros. Eso está en Parlamento de Televisión. Si entráis en Internet podéis ver el debate íntegro en el que participaron todos los partidos políticos y muchos de los políticos que participaron habían sido profesores o académicos. A juzgar por el discurso que tienen, imaginaros qué enseñaban en clase si en el Parlamento dicen ese tipo de cosas. Pero es importante fundamentar el conocimiento para poder combatir contra esto, porque el sistema constantemente va a hacer que ustedes estén siempre y dispersos, ¿no? De repente aparece unos tipos, una asamblea en no sé qué barrio, aparece en televisión, luego aparece un niño que han matado, luego aparece otro tipo en Lavapiés. Entonces siempre hay como un montón de cosas y un montón de debates que desvían la cuestión central, que es lo que han dicho antes los compañeros, que hay que organizar la lucha internacionalista y no quedarse en anécdotas meramente coyunturales. El típico discurso que os van a decir: es que los negros también se mataban entre ellos. ¿Ya? ¿Y qué? Ya, pero es que vosotros también vendíais a vuestra gente. Ya, claro. Por eso se llama neocolonialismo. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para combatir ese tipo de argumentos que se crean desde la academia.
Los tres lugares donde se fundamenta más el racismo, la discriminación y el imperialismo es la academia, los medios de comunicación, básicamente, y el colegio. Son los tres lugares donde se fundamentan todos esos valores que luego hacen que la gente no pueda movilizarse por lo de Libia. Creamos manifestaciones por lo de Libia en Barcelona, en Madrid y en otras ciudades, y en la de Madrid la mayoría eran negros. Y los chicos blancos que van al 15M y todo eso no estaban, porque están presa de esta idea de que no es que se mataban entre ellos, se venden ellos mismos, no, o sea, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y era increíble, ¿no?, que una cuestión como esa, que además había salido en los medios de comunicación, que había sido, aparte de la gente que están en IRA, que es una asociación, o la gente que están en el grupo promotor de este congreso, pues en Madrid hay muchísima gente, hay mucha gente indignada por todo, y en Barcelona y demás, pues era una buena ocasión, pero tenemos que preparar a la gente para que sepa responder ante las estrategias mediáticas, políticas, intelectuales que evitan que la gente se movilice con mensajes de estos de no, si es que es un tema de tribus, es que hay tantas tribus allí en el Congo que entre ellos se odian, o una famosa frase que habéis escuchado en televisión que es odio africano. Lo dice Ana Rosa Quintana, lo dijo el otro día, y lo dice. Entonces, con ese tipo de frases lo que hacen es que la gente piense que es un tema local, que no nos importa a nosotros, que nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? La cuestión también, hay mucha gente que ha escrito sobre esto y que podéis aprovechar para leer, Molefi Asante, Eduard Said, también tenéis a Reyes Fernández, que tiene un texto muy bueno que se llama La corona española, el tráfico negrero, la película Grumbé, Franz Fanon, O'Malley, Yesitela, Penny Hicks. Hay muchísima gente que tenéis aquí una biblioteca fantástica y seguro que tienen ahí esos libros y los podéis leer para que no vayamos. ¿Qué se ha conseguido en esta lucha? Se consiguió la Proposición de Ley 2010, sí, la Ley 62/2003, la Ley de Igualdad de Trato por Origen Racial y Étnico. Es muy importante que las leyes que se hacen en el Parlamento no surgen de los políticos, sino de gente como esta que están aquí, que hacen actos como estos y luego hay cambios. No es que un político o un grupo de profesores se encierran y dicen vamos a ayudar a los negros. No, no es así. Es gente que hace conferencias como estas y se pone muy pesada hasta que hay un cambio. La Ley de Igualdad de Trato significa que a la gente hay que darle igualdad de trato. La Ley de Cooperación al Desarrollo con los Pueblos Afrodescendientes fue un hito histórico en el año 2007, que lo hizo el compañero Luis Alberto Alarcón, la Fundación Vida, que significa que en 500 años España cooperaba por primera vez con los negros. No olvidemos que la cuestión de la reparación significa eso, que exigimos reparación por esa cuestión histórica. Y para entender la reparación tenéis que asumir unas cosas que antes han dicho, que yo lo resumo de la siguiente forma. Esclavitud, colonialismo, apartheid e inmigración es el mismo proceso, cambia de nombre. Antes se decía civilizar. ¿Ahora cómo se dice? Integrar. Pues es esto. La cuestión conceptual, la cuestión lingüística, tenéis que dominarla porque si no siempre os van a estar haciendo ese tipo de debates. La cuestión de los medios y la percepción, el lenguaje. Es muy importante entender que cuando Valle murió en Lavapiés, el domingo siguiente hubo una orden para que ningún medio más hable de Mbaye. ¿Habéis oído hablar más de ello? ¿A que no? Pero siguen hablando de la dominicana que mató al chico, porque lo que se pretende es generar siempre un estado de distancia en la población con respecto a este marco histórico, porque hay una relación histórica en todo eso. Las mujeres que trabajan en el sector doméstico es el mismo trabajo que hacían durante la esclavitud, cuidar a los hijos de los amos, amamantarlos, bañarlos y cuidarlos. Y es lo que siguen haciendo en barrios como este de Somosaguas que hay aquí cerca, dominicanas, peruanas, ecuatorianas y demás, ¿no? Es una continuidad histórica, no es algo nuevo. El tema de Walter Rodney, es muy importante este libro, Cómo Europa subdesarrolló África, muy importante. La cuestión del IRA. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por crear una asociación que se llama IRA, que lucha en el marco de la esclavitud en el mundo islámico, porque hasta ahora hablamos siempre de Europa, de Occidente y el mundo blanco cristiano, pero el mundo islámico es un espacio que te queda contado bastante perfectamente, donde estas realidades están triplificadas y es peor porque no se habla. Y ustedes que están vinculados a temas como Palestina, supongo yo, que luchas como estas, en este momento la lucha de vanguardia, la lucha verdadera es la cuestión de IRA y la cuestión de este encuentro, para que podáis entender
que las guerras, los atentados que hay en Irak o que hay aquí en Europa de los islamistas, en África llevan haciéndolo hace muchísimos años, muchísimos siglos. La primera universidad que existía en el mundo fue destruida por esta gente en Mali, para construir encima una mezquita que todavía existe de barro, era una universidad. Se robaron los libros, se los llevaron a Alejandría y destruyeron toda la universidad. Eso fue hace 700 años y esa misma lógica, la que sigue Boko Haram, la que siguen todos estos grupos, tenéis que entender que no es algo diferente a lo que ustedes pasan, porque cada vez que matan a un blanco en Europa, todo el mundo pone en internet su Charlie Hebdo, tal, pero matan a 6 millones en el Congo, 6 millones, mucho más que en Siria, mucho más que en cualquier guerra, y nadie le parece pertinente hablar del tema. Y en el Congo siguen matando porque el coltán, para fabricar móviles y todo esto sigue en las minas, ¿no? Termino. Es importante que entendáis que este tema de la esclavitud no está al margen de la historia, ni de la historia del capitalismo, ni la historia del imperialismo, ni tampoco la lucha, sino que forma parte de la historia intrínseca de España. España fue un imperio global donde no se ponía el sol y la esclavitud fue un mecanismo del capitalismo para globalizarse. Un mecanismo más de los tantos que tiene, fue el principal y fue el que más plusvalía y dinero le dio a España. Si ustedes van al Museo de América, pueden ver unos cuadros que tienen allí, pero también la democracia española, a partir del año 75, que muere Franco, España creó una mística de sí misma. España se convirtió en un país de blancos, donde la historia latinoamericana era algo exótico. La historia de Guinea, no te quiero ni decir, y el Sáhara, pues, y Marruecos tampoco. Ahora éramos Erasmus, Noruega, Suecia, Dinamarca, y entonces, claro, todo esto que estamos diciendo aquí, si no hubiese habido un corte histórico, pues la sala estaría llena de gente y estaríamos discutiendo en un marco de afinidad. Pero ese corte que decía el ministro Marabal en el año 82, dijo el ministro Marabal, dentro de poco seremos todos europeos. No dijo que seríamos blancos. A lo que se refería el ministro Marabal es que a partir de esa mística, o sea, de ese imaginario nuevo, europeísta, la gente no tendría un recuerdo de que el Sáhara se entregó, ya que estamos hablando del Sáhara. La gente no sabría que este año celebraron 50 años de la independencia de Guinea. Y eso es lo que ha ocurrido, la amnesia total en la juventud sobre el colonialismo, el apartheid, la inmigración. Incluso cuando vas a la tele tienes que explicar a la gente qué es racismo. ¿Por qué? Porque se ha dicho que el racismo es algo de los pobres, de la gente que no está integrada, la gente que no tiene condiciones, que la gente que hemos estudiado, que vamos a la facultad, no pasamos por eso. Además, se dice que los racistas son incultos, como si Hitler y los demás fueran unos tipos tan estúpidos que no sabían lo que hacían y que pasaban por ahí y decidieron un día gasear a los judíos. Entonces, hay que desmontar esos argumentos para entender esto. Y eso precisamente es lo que hace la conferencia. La conferencia pretende argumentar, fortalecer nuestro argumento en este tema del imperialismo para así poder seguir trabajando en el tema. Bueno, finalmente reiterar mis agradecimientos a los organizadores, también a ustedes por estar y decirles, y repito, que en este momento la lucha hegemónica de la juventud ilusionada, la juventud que quiere cambiar, hacer un cambio en sus vidas y ser mejores que sus padres, no está en Vietnam, ya no hay hippies, ahora escuchamos reggaetón y rap, y está en la lucha por la cuestión negra en España y en el mundo. Como en otro momento quizás la gente se iba de misionero o se iba en América Latina a la guerrilla, otros diferentemente hacían ONGs. En este momento en España existen las condiciones, se han puesto las condiciones después de 30 años de lucha para que ustedes puedan formar parte de este cambio social que entre todos estamos construyendo, y yo les invito a que se sumen a ello, no a las ONGs, que son instrumentos que crea el propio imperio para que sigamos pensando en que eres del Madrid o del Barcelona cuando eres del Estudiantes o del Atleti, en mi caso, ¿no? Sino que os suméis a la lucha y que tenéis la oportunidad de hacerlo. No importa que en vuestro barrio digan que ustedes, ¿por qué no te vas a África con los negros? No.
Ustedes pueden hacerlo aquí desde la facultad, ustedes pueden participar en esa misma conferencia y su participación es importante porque gracias a la gente como ustedes sí podemos cambiar las cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Nos quedan apenas, 5 minutos. A ver si podemos simplemente hacer una pequeña presentación de lo que va a ser la conferencia y luego, bueno, si da tiempo a hacer alguna pregunta y si no, yo os pediría que por escrito pudierais hacernos llegar vuestras cuestiones, preguntas y que tengáis la oportunidad también de ir a la conferencia a plantear esas cuestiones que se os han quedado en el tintero. ¿De acuerdo? Fermín. Bueno, para ganar tiempo me sumo a los agradecimientos y no los repito. ¿Por qué esta conferencia? Yo creo que es importante, aunque se ha hablado de las cosas no son nuevas, tienen una historia, hay una evolución, pero es porque hay una situación nueva. Hay una situación nueva y es de una regresión brutal en derechos, condiciones de vida y trabajo. A vosotros mismos os estarán diciendo, olvidaos de que vais a tener las condiciones que tuvieron vuestros padres. Bueno, pues si eso es aquí, imaginaos a nivel global. Y, bueno, esto viene de una crisis tremenda, bueno, yo no voy a insistir, del propio capital, del imperialismo, pero que hay una decisión de destrucción. Si en otros momentos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, de esa tremenda destrucción a todos los niveles, humana, económica, bueno, hubo momentos de reconstrucción. Hubo tratados, Nuremberg, Tokio, hubo Declaración de Derechos Humanos, la OIT, a pesar de todo, la Organización Internacional del Trabajo, planteaba qué era y qué se consideraba trabajo libre. No somos libres porque el que tiene que vender su fuerza de trabajo, pues, pero había condiciones, ciertas condiciones y ciertos derechos que, aunque no se cumplieran, ahí estaban como referentes. Bueno, pues estamos en una situación en que todo eso está retrocediendo de una manera, ya digo, excepcional y brutal. Bueno, claro, las guerras las guerras, por cierto, algunas las estamos viendo algunos días, pero, por ejemplo, las tropas españolas dentro de la OTAN están interviniendo en 30 países. Dicen eso intervenciones humanitarias, pero evidentemente es para imponer, bueno, pues los intereses, como aquí se ha dicho, de las grandes multinacionales del imperio. ¿Y qué pasa con esas intervenciones que por lo pronto destruyen la propia producción de esos países? Con lo cual, la gente se queda sin sus medios de vida. Eso produce, a su vez, éxodos tremendos. Hoy se considera que hay más de 65 millones, eso se decía hace unos años, con los últimos desastres de guerra, 65 millones de desplazados. Y en condiciones en las que han perdido todos los derechos en los países en guerra. Cuando hay guerra no tienes ningún derecho, ni de trabajo, ni de supervivencia, ni políticos, ni de ningún tipo. Pero es que donde sales y vas, tampoco los tienes. Derechos como el derecho de asilo y de refugio han sido laminados totalmente en la propia Europa. Ahí hemos conocido todas las imágenes que, por cierto, estos días se está proyectando, tanto en el Yelmo Ideal como en los Verdi, una película que se llama Marea Humana, del artista chino Ai Weiwei. Y es escalofriante porque en los 2 últimos años ha recogido testimonios y ha grabado en 22 países los campos de refugiados, las situaciones, pero no solamente, en Lesbos y Domeni, en Sudán está el campo de refugiados del mundo, quizá ahora le supere el de los Rohingyas en Bangladesh, pero también todo el problema en Latinoamérica de la gente que quiere acceder a Estados Unidos. Y, bueno, el problema llega un momento que, aunque además de toda esa fosa tremenda que está siendo el Mediterráneo, en la que el Estado español también está participando junto con la OTAN, haciendo frontera, creando las dificultades y por tanto, favoreciendo los miles de muertos que está habiendo, incluso cuando la gente ha llegado, muchos se han quedado en el camino, han llegado a Grecia, a Lesbos, a Idomeni, cuando intentan llegar a Macedonia y tal, ya hay un abandono total, y cuando están en el barro, más que custodiados por perros, policías, y lanzándoles desde Macedonia y tal, salen unas imágenes que son, en mi opinión, escalofriantes.
que la gente que está allí dicen en unos cartones, respeto, y somos seres humanos, porque ha llegado un momento en que el tipo de trato y el tipo de situaciones supera todo lo imaginable, ¿no? En un proceso que llamamos civilizatorio, ¿no? Y bueno, yo creo que esta conferencia responde a vuelvo a insistir, es verdad que venimos de explotación de siglos, es verdad que venimos de esclavitud y de, como ha explicado muy bien Abui, de un capital que se sustentó y logró su acumulación sobre la venta no solamente del trabajo, sino de las personas, ¿no? De los negreros. Pero, ya digo, hoy estamos viendo una regresión que además está teorizada. Un dato que es muy importante tener en cuenta. En el año 2000, con toda historia de entramos en un nuevo siglo, a través de la Fundación Gorbachev, pero financiada por Estados Unidos, y además se celebró en San Francisco, reunieron a los expertos políticos, económicos, a la élite a nivel mundial, qué se esperaba y qué se proponía para el nuevo siglo. Y un señor que tenía un apellido muy raro, el señor Brzezinski, que era secretario de Estado en ese momento del señor Carter, del presidente Carter, tuvo la ocurrencia de decir, bueno, el sistema, para funcionar tanto económica, política y culturalmente, le basta el 20% formado de la población. El resto es sobrante. Y dijeron, ¿y qué hacer? Se le ocurrió bueno, veremos cómo se le entretiene o cómo se le destruye, porque estamos asistiendo a digo que es importante no confundir momentos en que el capitalismo creó, a pesar de todo, con opresión, explotación y miseria, creó riqueza. Hoy la está destruyendo a marchas forzadas y ahí es por lo que está surgiendo este tipo de situaciones. Y, bueno, el tema de la conferencia partió también en una reunión en Bruselas de estas asociaciones impulsadas por Mauritania, porque ahí sigue habiendo esclavitud clásica en la que los hijos nacen esclavos, aunque formalmente está abolida y sigue, y por eso crearon iniciativa por la recuperación del abolicionismo de la esclavitud. Y, bueno, ellos planteaban esa situación, como ha explicado Ángeles, el tema de ver que se estaban vendiendo como esclavos, como antiguamente en Libia creó una conciencia, pero ahí se planteó, es que no es solamente que se esté recuperando la esclavitud clásica, es que está multiplicándose las nuevas formas de esclavitud. No voy a hacer una referencia, por ejemplo, lo que hemos dicho, los refugiados que no son refugiados, que no tienen derecho a asilo, los inmigrantes, los sin papeles, la explotación a todos los niveles. Ojo, en España, fuera de los funcionarios, solamente hay un 20% de trabajadores que se puedan acoger a convenios. Vosotros sabéis ya cómo está el trabajo en la hostelería, en un montón de sitios. No hay leyes, no hay normas. No digamos, ya digo, los sin papeles, etcétera, que a su vez hacen de presión en los países donde había unas condiciones, porque dicen, mire, lo que usted no quiere hacerme por 500, alguien me lo va a hacer por 300 porque está en situación límite. Por tanto, bueno, se habla, antes he hecho referencia de qué es España, se habla de 500.000 mujeres sometidas a la explotación sexual. Lo primero que le hacen es quitarles el pasaporte, etcétera, no tienen ningún derecho. Y ahí viene la presión. Se ha hablado del trabajo infantil, millones. Bueno, la ONU incluso habla también todavía entre 10 y 20 millones de esclavos no solamente en Mauritania, en estos sitios, sino, por ejemplo, en la India, Nepal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que estamos asistiendo, ya digo, es no algo que nos choca porque es muy extremo, es que, ya digo, es una pérdida global en todas partes, una regresión, ya digo, de derechos elementales, por supuesto de laborales y tal, pero también políticos y de libertades. Y en ese sentido, esta conferencia, ya digo, tiene ese sentido, es decir, hay que responder.
y darle a la amplitud que tienen las cosas el tipo de respuesta necesario. Por eso es una conferencia internacional. Como sabéis, lo que querríamos es que también de aquí, estudiantes, gente sensibilizada, pudierais participar en una delegación. Vendrán delegaciones de África, de Latinoamérica, de varios lugares de aquí de España, muchos de distintos colectivos, desde manteros, desde las trabajadoras domésticas. Y bueno, ahí tenéis, y el que no lo haya cogido, salió un llamamiento que fue firmado hasta por 500 personas de todo el mundo, desde dirigentes políticos y sindicales de África, hasta Lula lo signó. También, por ejemplo, la ministra de Sanidad de Portugal, que es de origen angoleño. Bueno, pues gente que este tema lo ve y que es necesario responder. Va a tener como 3 ponencias base. Es el sábado y mañana del domingo. La primera será sobre la esclavitud y las formas de esclavitud en el siglo XXI, en el que estamos. A cargo del decano de Filosofía de la Universidad de Granada, Pérez Tapia. En la segunda, sobre todo las formas de esclavitud en las zonas que se están recolonizando, el nuevo colonialismo, a cargo de Birán, que es candidato a presidente de Mauritania precisamente en la lucha contra la esclavitud a todos los niveles. Y una tercera que será sobre la regresión en condiciones laborales y libertades públicas y políticas. Se van a formar 3 comisiones. Hay una sobre mujer, las formas específicas de esclavitud y semiesclavitud de la mujer. Hay otra que va a ser sobre presos políticos en los países hoy oprimidos y que luchan contra estas formas, porque, por ejemplo, esta gente del IRA en Mauritania tiene un montón de gente presa, en el Sáhara hay un montón de gente presa, en Palestina, etcétera. Y entonces, bueno, esta Paraguay. Sí, bueno, y en Perú, que están aquí los compañeros. Un montón de sitios. Y una última comisión que será sobre resoluciones prácticas de esta conferencia. Porque, se ha insistido, no basta. Esta conferencia yo creo que va a servir precisamente para poner sobre la mesa esas formas en las que se parece, además de renacer las formas más crueles de la esclavitud, se están extendiendo esas otras formas en las que no tenemos derechos, no tenemos garantías, no tenemos ni siquiera se asegura las mínimas condiciones de vida de un ser humano. Y, sobre todo, pues como se ha dicho, para tomar iniciativas, por ejemplo, ante presos políticos, ¿qué se hace ante esos países, ante las embajadas? Medidas concretas, y porque eso es lo que nos puede realmente salvar de la barbarie, porque estamos volviendo a la barbarie. Yo quiero insistir que, aunque es bueno conocer la historia, cómo hemos llegado, pero también ha habido conquistas en la lucha de los trabajadores y de los pueblos. Y justamente hoy se está poniendo en cuestión esas conquistas. Es muy importante señalar esto. Ya digo, en vuestra propia carne lo estáis sufriendo cuando os ofrecen trabajillos de miseria que, quizá por lo menos mi generación nos sirvió incluso, yo cuando empecé a estudiar, decían que éramos un 2% nada más de hijos de obreros y de sectores humildes, ¿no? Luego esto se abrió, pero sirvió incluso para, digamos, un ascenso social, unas condiciones, y aquí se ha peleado y ya digo, ha habido otra. Eso se está yendo al carajo. Eso ya realmente lo que te están diciendo, olvídate de condiciones que ya son históricas, pero que no van a estar en adelante. Y simplemente, pues eso, ya que se han excedido mis compañeros, brevedad, y porque además es importante que la gente no solamente se entere, se informe, sino también se comprometa. Y en ese sentido, pues a ver si os ponéis de acuerdo, y algunos de vosotros, pues para que luego haya una continuidad. Hemos oído, nos hemos enterado, participamos, porque esto va a tener una continuidad, y eso es lo importante, la organización y la pelea de todos los días. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues
Muchísimas gracias por la brevedad, Fermín. Muchas gracias a Bui, muchas gracias Joaquín, muchas gracias Teket. Gracias a vosotros por haber participado en esta mesa redonda. Lamentablemente son las 5 de la tarde y tenemos que terminar aquí. Nos hubiera gustado que pudierais hacer preguntas e intervenir. Yo os diría que tenéis un espacio donde podéis seguir abordando el tema, que es precisamente esta conferencia que va a ser los días 28 y 29 de abril. Invitaros a que participéis como grupo o a nivel individual, presentando también alguna comunicación, que podéis hacerlo, ¿no? Presentar comunicaciones en la... Se me ha olvidado que se han ido publicando, va a salir ya, quizá hoy mismo, el 4º número de Papeles contra la esclavitud, un boletín preparatorio donde ha habido contribuciones, por ejemplo, de FAI, de la Asociación Pro Derechos Humanos, de cantidad de colectivos, de aquí, de fuera, sobre estos temas. Y el viernes, este viernes, a las 6:30, habrá otro acto de presentación. Digo porque va a ser en Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Documentación, ¿no? Que sabéis que está en Santísima Trinidad, maravilloso nombre, 37, los metros cercanos son Iglesia y Canal, sobre todo pues gente con contactos que tengáis, que si a vosotros os ha interesado este tema, pues lo podáis difundir, ¿no? Bueno, pues entonces, hecha la invitación, de todas formas, si queréis hacer, algunos de los que son alumnos de mi grupo que veo por aquí, sabéis que tenéis la tarea de elaborar una serie de preguntas o reflexiones y que me las hagáis llegar. Los que no sois alumnos míos también podéis hacerme llegar esas preguntas, esas cuestiones, para que a su vez se las transmita a ellos. Y bueno, sin más, damos aquí cierre a esta mesa redonda, dándoos las gracias por esta participación y bueno, ánimo a todos. Chao.